quitado la llave. No vaya porque ya tengo. Hoy vamos a ver. Bueno, vamos a ver solo una última cosilla de polígonos que va a ser súper rápido. Description tool. Y hoy vamos a ver NURBS. Ok, yo les voy a dar una pequeña explicación. Después David para. Ay, mierda, ya hacer un registro. Pero bueno. Después David me va a ayudar un poquito, nada más para no estar yo sintiéndome como títere, repitiendo lo mismo. Entonces David va a ayudarme un poquito. Ok, entonces los NURBS. ¿Qué son los NURBS? Algo, más o menos se acuerdan que yo les había dicho que son otra forma de construcción de objetos en 3D, pero es algo totalmente diferente a polígonos. Ok, son como, digamos, los NURBS y polígonos podrían estar en una misma escena. Digamos, qué sé yo, que ustedes, ahora cuando van a ver cosas, van a ver cosas como que dicen, ah, pucha, lo hubiera hecho con NURBS, mejor, más fácil. Entonces, digamos, por ejemplo, puede haber, qué sé yo, la cabeza en polígono del robot y un ojo hecho de NURBS, que no hay ningún problema. Okay. Van a tener sus cosillas de, digamos, cuando ya entran a la parte de texturizado o cosillas así que tienen sus diferencias también, pero así en simple se pueden poner juntos, se pueden usar revueltos, pero no se pueden combinar entre ellos. Okay. No es como usted agarra y es como NURB, polígono, péguese, o sea, eso no funciona. Nunca se va a llegar a fusionar ahí. Entonces, lo muestro ahí. Gracias. Ok, entonces los NURBS son B-spline racionales no uniformes, o su resumen, NURBS. Ok, ¿qué son los NURBS? Los NURBS son, vamos a construir superficies a través de curvas. Ok, antes, ¿qué era lo que estábamos haciendo? Agarramos y estábamos creando superficies a través de objetos. Entonces, por ejemplo, llegamos, teníamos un cubo, una esfera, algo así, y empezamos a hacer más subdivisión, ¿verdad? Entonces, conforme a eso, con más subdivisión, empezamos a crear ese objeto. Eso más o menos, imaginen como los polígonos son como células. Ustedes tienen una célula y se empieza como a subdividir esa célula hasta ir formando cosas. Los NURBS van a ser a partir de curvas que se van a crear esos objetos. Entonces vamos a hacer una curva por 1, 2, 3 o 4 curvas y vamos a crear algún objeto nuevo. Ok, estos son los elementos principales de un NURB. Ya digamos aquí les voy a hacer comparaciones con los polígonos para que me entiendan, pero si digamos si usamos NURBS tienen que acostumbrarse a estos términos. Entonces van a estar los control vertex que funcionan prácticamente igual que los vértices, ¿ok? Son puntos, ¿verdad? Que ustedes modifican y se modifica la superficie. Están los hull, que ellos lo que hacen es algo parecido a los edges, ¿ok? Pero es que, por ejemplo, ustedes ven aquí la geometría, ven que aquí están las líneas, ¿verdad? Que en un polígono serían los edges, pero ellos no se pueden modificar con esto, tienen que modificar con los hulls, que él sale esta caja. Así, ven que es una esfera y entonces él saldría como una caja aparte para poder modificar las líneas de la superficie. ¿Okay? Y después está el isoparm. El isoparm es como el edge, nada más que lo único que sirve es para meter más subdivisión, pero no se puede modificar. Si uno quiere modificar un isoparm tiene que ser un hull. Ahorita ya cuando entren en materia de movimientos ya lo van a captar un poquito mejor. Ok, entonces, ¿qué es más que todo el uso de NURBS? Los NURBS se usan muchísimo para lo que es la creación de superficies como muy finas. Ok, llámese fino, digamos, por ejemplo, en este caso, ¿verdad? Que se dice que los NURBS son, ¿verdad?, bastante buenos para la representación de una curva. Esto quiere decir, digamos, que por el polígono ustedes agarran y empiezan, ok, si quieren armar este guardabarro, por ejemplo, ustedes empiezan
un polígono, como este ejemplo, un polígono, ¿verdad? Que son vértices, vértice, vértice, ¿verdad? Y lo van haciendo poquitos y para que sea mejor hay que subdividirlo más, ¿verdad? Para que se vaya viendo así más planito. Y a veces cuando uno pone la iluminación, entonces se le ven ahí como, si no estuvo trabajado fino, se le ven como los bachecitos, ¿verdad? Porque tiene que quedar como bien trabajadito para que sea súper, ¿verdad? Súper smooth. Imagínense así la tapa de un Mercedes, ¿verdad? Que vea así la luz pasando riquísimo. Entonces los NURBS, ¿qué hace? Como se construyen a través de curvas, cuando ustedes básicamente construyen un NURB bien, la luz pasa a través de la superficie finamente. ¿Okay? Así casi que perfecto, se hace así como Mercedes, así una vez. ¿Okay? No hay que estar trabajando tanto a poquitos. Los dos tienen sus pros y sus contras porque los NURBS trabajan casi que con, por ejemplo, con láminas. Imagínense como ir haciendo como la lámina de un carro, pero ¿verdad? Dice como esta lámina, después tengo que hacer la otra lámina y como para irla cerrando, tengo que ir construyendo las demás láminas, ¿verdad? Para ir como dándole toda la forma de volumen, porque el al inicio es como plano. Entonces hay que, y como ustedes saben, hay que darle volumen a las cosas, ¿verdad? No pueden quedar totalmente planas. Entonces hay que empezar a modificar un poquito, agregarle un poquito de isoparm, cosillas así, para ir dándole un poco de volumen a esas latas, por decirlo así. ¿Ok? Entonces estamos claros hasta ahorita. Es todo magia, algo así. Okay. Listo. Okay. Si tienen dudas, igual, yo estoy aquí. Nada más pongan bastante atención para que no queden perdidos. Primero las curvas, los tipos de curvas, y después ya empezamos a ver lo que son herramientas. Okay. Bueno, las curvas se encuentran tools de curvas. Están los CV, los EP, son los que más vamos a usar. Y cuando los vayan a usar, asegúrense de darle clic al cuadradito, porque actúan de diferente manera. Entonces, como están alineadas, siempre que van a crear una curva, crearán en las listas ortogonales, porque si no, bueno, ahora voy a hacer un ejemplo porque hay que hacerlo en estas. El punto es que están alineadas, que yo haga clic, él va a ir creando la curva y va siendo bastante lineal, y ya yo le doy enter y ya está creada la curva. Cuando les dije que lo creen en la lista ortográfica es por esto mismo. Si yo no lo hago, voy a empezar a crear ahí la curva y Maya no va a saber muy bien, digamos, eje. Entonces, ¿ven lo que pasa? No la crea como yo estaba esperando que hiciera. Por eso es muy importante hacerlo en las listas ortográficas. Dependiendo de los tools que le pongan, si lo pongo en lineal, ustedes ya vieron que la curva puede estar lineal. Si lo creo con dos, entonces yo prácticamente voy a hacer 2 clics y cada 2 él va a interpretar la forma de la curva. No es como antes que yo creaba uno y él iba creando la curva de una vez. Lo mismo pasa si lo hago con 3. Usa 3 puntos para definir la curva. Si de repente yo quisiera que aquí fuera no tan circular, quiero que sea más definido, entonces acerco bastante el punto y la curva es menos definida. O si quiero que sea más larga, bastante largo. Y así va con las diferentes opciones. Yo creo que yo solo usaba 1, 2 y 3. Básicamente, Es como la más. con 3 es lo más usual para usarlas. En uno dependería muy específicamente. Es un caso así como que quieren
no sé, un objeto así como súper cuadrado, ¿verdad? En sus Sí, líneas, sí. pero normalmente Una 3, ventana, tal vez. sí, 3 es lo más usado. Después vamos a ver para qué van a servir estas métricas. Luego están las curvas EP, que ok, crear uno, dos, y vieron cómo actúan de diferente manera conforme uno las crea. Yo creo que yo las EP yo nunca las uso, yo uso las Sí. ¿las uso, Carlos? No, digamos, como les digo, las CV curves y las EP curves son exactamente lo mismo. ¿Okay? Nada más que ellas tienen un cambiecito de la forma de construir. Las CV, ¿verdad? Van calculando como entre los puntos, todo esto mucho más smooth. Las EP, digamos, lo que hacen es nada más de ir poniendo como los puntos de un solo. ¿Okay? Por más que no le ponga que calcule, él no calcula también. Y al final son curvas, ¿ok? Por más que una diga CV y otra EP, al final es lo mismo. ¿Ya? Yo he buscado en foros y todo para ver si hay alguna diferencia y todos terminan en es la misma carajada. No hay ningún cambio. Entonces pueden construirlo con cualquiera de las dos que va a llegar al mismo fin. Ahora, ¿qué pasa? Digamos que yo tengo esta curva creada y no sé, no me gusta. Yo puedo dar clic derecho y me van a salir las opciones de control. Las más fáciles, las que yo usualmente uso son las del control vertex, se asemejan bastante, digamos, a la forma. Entonces, si yo hago clic ahí, tengo como más control. Pero también están los curve points, que es prácticamente lo mismo, solo que, digamos, o sea, a mí me sirve muy bien. ¿Cómo es que se hacen para poder seleccionarlos? Es que yo creo que hay que ponerle que show curve points. ¿Dónde? O métase a la perspectiva. O sea, a mí desde el 2017 no me salen bien, entonces solo uso los 8 points. Ajá. Bueno, los 8 points también mueven la curva, o sea, es prácticamente lo mismo que control vertex. No hay como mucha diferencia. Puntos que sirven para moverla, no va a ser algo diferente. No es como que si muevo con uno o con otro me cambio la forma de actuar. Y también están los holes que controlan más como afuera. Entonces, para seleccionarlos, sirven más como para cuando uno ya creó la geometría. Que yo creo que no me deja incluso. No, es porque Ajá. toda la curva es un hole, entonces básicamente amor toda la Pero superficie. prácticamente si quieren mover, digamos, editar la curva, la mueven con los control vertex o con los edit points. Así de simple, no hay como gran cosa. ¿Para qué crear curvas? Bueno, realmente tienen bastantes utilidades y están aquí en las opciones de surfaces. La primera que vamos a hacer es ver la de revolve, ¿verdad? Loft, Loft. sí. La primera. Y con esa que se podía crear. Sí. Básicamente enseñarlas que son el traspaso entre dos curvas. Ok, ya me acordé. Esta loft, digamos, voy a crear esta curva. No sé, digamos que es ahí una superficie como un carro. Y pensando en que voy a usar loft, voy a duplicarlo. Y voy a tirar esta aquí. A la par. Voy a seleccionar ambas. Tirar loft. Y prácticamente lo que crea es una superficie entre estas dos curvas. Lo bonito de esto es que yo puedo, aquí está la superficie, aquí están las curvas, yo puedo, a pesar de que ya creé la superficie, puedo agarrar la curva, editarla y así modificar la superficie que acabo de crear. Eso sirve para hacer un cartel o algo así. Una cortina. Bueno, Podría hacer sería eso. algo básico, pero sí sirve. Uy, perdón. Sí, bueno, para las cortinas de Melissa. Y yo conozco personas que han modelado las tapas de los carros con esto. No, digamos, yo cuando llevé a mi 2,
el profesor en ese entonces estaba obsesionado con los NURBS. Entonces digamos que a mí no me enseñaron polígonos, a mí me enseñaron a modelar en NURBS nada más. Y yo tenía que hacer motos, carros, solo en NURBS, entonces no se imaginan. O sea, ahorita uno hace formas y salen bien, pero ya cuando tiene que hacer un montón de pegas y un montón de carajadas, es como el triple de trabajo que hay que hacer con los NURBS a veces. Entonces, claro, queda súper bonito la tapa, así queda, ustedes sean lindísimo. Pero a veces para hacer formas de, qué sé yo, imagínense como no sé, como un Mustang, una carajada así que ya tiene como unas formas así, como mucho más cortes ahí. Entonces esos cortes hay que empezarlos a generar y hacer las transiciones entre esos cortes, es un desmadre. Entonces, sillas raras también. Entonces, o sea, hacen como esas sillas como que son, que se meten así todos ustedes enteros ahí. Se puede conar por ahí. Eso que usted está usando para modificar Sí, lo que es, solamente plano. Y los NURBS se digamos, pasan muy las plano. líneas azules. Estas líneas azules Ajá. son las curvas que yo acabo de crear. De esas líneas, uno. Se forma esta superficie. Ajá. Recuerden la ciencia de los Es como NURBS. un brick. A partir de curvas se crean superficies. Esa es la ciencia. ¿Okay? ¿Qué pasa Superficies, si de repente yo llego solo y le superficies. doy que borre el historial de la escena? Porque no sé, quería hacerlo y me volví loco. Entonces de repente digo, Quería no, hacerlo y quiero me editar esto. Entonces deslinkeó el control que tenía la curva sobre la superficie. Como dijo Carlos ahora, Ya no estos le son los puedo. papás, este es el hijo. Ya este más independizó y no ocupa de las curvas. Entonces, si ustedes quieren que la curva siga afectando la superficie, no tienen que borrar el historial. Yo lo dije todavía peor, yo dije que las curvas tuvieron sexo y ese fue el hijo. Entonces, Delicadeza. Tuvieron no. sí, tuvieron love, hace mucho love. Yo Gabo lo apuntó. No hace falta, digamos que esta curva esté creada a la par, puedo ponerla aquí arriba, incluso esta curva puede tener una forma diferente. Cuando yo le hago love, él ahí va a crear la intersección, porque está negro. Está al revés. Entonces, cuando eso pasa, nada más me voy aquí al menú de surfaces al final y le doy reverse direction. Cualquier cosa, si necesitan lupa, piden lupa. ¿Verdad? Si no hay alguna opción, no sé. Les digo que si por aquello, porque como la clase pasada era como lupa. Entonces, si alguien no ve alguna opción, entonces pide lupa para poder ver la opción. Ahora también, yo puedo modificar la superficie no solo a partir de la curva, sino que yo puedo seleccionar aquí la superficie, darle clic derecho y tengo los control vertex que igual me van a afectar la superficie. Y ven que ahí ya yo no estoy modificando la curva, estoy modificando solo la superficie. Aparte de eso también tengo los poles, que estos como que ya seleccionan todo el loop, por así decirlo. Y vean que la curva está ahí intacta, no está pasando nada. Yo estoy aquí modificando totalmente solo la superficie. Y si uno borra el historial, aún así puede modificar esa superficie Sí, claro. por sí sola. Ah, ok. Lo que pasa es si uno modifica la pieza y después quiere modificar la curva con el historial. De la superficie. Sí se puede, pero o sea, yo creo que ya no va a tener como que mucho control de la situación, porque ya es diferente, digamos. Voy a bajar este vértice aquí, que en la curva está como totalmente hacia arriba. O sea, igual lo modifico, pero ya no está teniendo la forma de la curva. Entonces por eso les digo que tengan cuidado, para que todos ustedes digan, como es que yo aquí tengo la curva hacia arriba, porque aquí esta cosa se me dio tan raro. Es porque seguro en algún momento travesaron la superficie y no se dieron cuenta y pensaron que estaban modificando una otra. Se tratan, digamos, si van a modificar con la curva, modifiquen con la curva. Si ya no van a modificar con curva, quieren modificar la superficie, dedíquense ya solo a la superficie y ya la curva, chao. Y uno borra la curva, la tiene que dejar ahí. Las curvas, digamos, por ejemplo, por aquello que alguno lo piense, porque pueden llegarlo a pensar, las curvas son solo de trabajo. Las curvas no son renderizables, no es como que ustedes hacen una curvita así y ya tienen un cable. Ok, no, las curvas son solo como guías
y para hacer funciones de trabajo. Entonces ellas no sirven, digamos, al final ya no sirven para nada, todo el boardroom. Sí. Digamos, uno podría modelar un carro y tener así como las curvas a la par. Sí se puede, pero no es como que usted nada más hace curvitas y ya queda como todo el carro en curvitas del otro lado. No, pero digamos, Porque hay es muchos. como tener la forma y tener como el mesh aparte. Entonces uno edita el mesh aquí y la forma se edita. No es tan fácil. Ojalá fuera así de bonito. ¿Queda claro con el logo? Sí. ¿Cuál es el que sigue? Revolve. Este. Sí. Ese es el logo. Revolve es la magia. Magia negra, Revolve. Ahora, usando una curva, voy a supuestamente dibujar un florero aquí. ¿Me imaginan? No. Es una referencia, Oh. baby. Sí, Ya lo veo venir. van a odiar un poquito. Yo creo que solo aquí lo usó Yo. Fabiola. Ahí algún tutorial que vio y lo aprendió. Y todos. Sí, ya lo ve como. Ya lo estoy viendo venir. Yo no estoy usando referencia, Ya lo entonces estoy viendo venir. eso seguramente va a ser como el florero más feo de la vida, entonces tienen que tener cuidado con eso. Ok, gente, pongan atención ahí un toque para que. Entonces, ya creé la curva ahí, que según yo es un florero. Y siempre que van a dar el revolve, abran las opciones del cuadrito, porque dependiendo de lo que yo seleccione aquí, va a interactuar de diferente manera. Entonces, aquí como está ya abierto el default, le voy a dar apply, y crea esta cosa. No es el florero que yo esperaba, pero Eso es salero. Es como un jamón. Un pimentero, ¿sí? sí. O una pieza de jerez. Pero eso no quiere decir que yo no pueda agarrar la curva que trabajé y editarla. Veo que es como ser una superficie, o sea, como Y una lo- elipse de curvas. Él lo que hace, digamos, de la curva, él lo que hace es, ok, tengo esta curva, el pivote, ahorita Riven lo va a hacer, el pivote cuenta mucho donde esté, y a través de eso él dice, ok, voy a hacer que esta curva viaje 360 grados a partir del pivote. Y profe, pero ahí tiene volumen. Sí, claro. Ujú. Bueno, nada más arriba hay que, uno le puede ir modificando con los hools o metiéndole más ISO por No, y ya. Lo hago todo al revés. ¿Dónde es que está esa betanda de donde está el loft y eso? Surfaces. Aquí. Profe, eso no tiene, Ah, ok. no tiene faces. No. Entonces no se pueden crear como especies de angles. Ah, sí, eso es muy importante. Los NURBS no existen los angles. Ya me Es un mundo, es un mundo sin angles. Eso sí, Sí. Sin embargo, yo nunca los uso. Es que los NURBS son como, digamos, uno, más que todo ya en la vida real, lo usa para ocasiones muy, muy específicas. Por ejemplo, un florero rápido, una pieza así rápida que no sepa, dice hago NURBS y después lo paso a polígonos porque posiblemente tal vez necesiten polígonos. Entonces hago ahí y lo paso de una vez. ¿Cómo se pasa polígonos? Ahora lo podemos ver. Ahora, lo que les decía de tener cuidado con las opciones es porque dependiendo del eje en que lo crea, va a actuar de diferente manera. Entonces, al principio lo crea en el eje Y y hizo ahí algo parecido a un florero, no sé, lo que se viera. Ahora lo va a crear en el eje X y vean lo que va a pasar. Una sombrero mexicano. Va a crear el eje X y actúa de esta diferente manera. Pero Guau. porque tiene volumen, si tiene como el lado. No, digamos, él es plano. Ok, el florero, porque dije que tiene un porque él hizo todo y está quedando cerrado. Si quedara abierto, hay que modificar, como por ejemplo con los edges, hay que empezar a agregar y modificar para que se cree el volumen, digamos, interno, que no vaya a quedar plano, solo digamos, un borde plano como de papel, sino que uno le crea ahí el volumen. Y no importa que esté como vacío, o sea, negro. También es importante, como decía Carlos, Ah. el pivote, porque aquí, digamos, como estaba al principio, me lo crea de esa manera. Si yo muevo el pivote a otro punto, no sé, voy a ponerlo ahí a ver qué pasa. A ver si se Le doy crece aquí malla. revolve. Wow. Vean lo que él Un hace. estadio. Pero es de
Estado, dejé ver el mundial, me dice. Me quedo estado. Bueno, ya sé cómo hacer aros. Sí, exacto, para aros de carros sirve un montón. Uno nos hace como curva, pa, y ya tiene todo el aro solo. Un florero muy moderno. Copa invertida fina, para que no se le metan azúcar. Ahora, voy a hacer algo mal a propósito para que después ustedes vean, cuando ustedes lo hagan y les pase, y digan por qué me está pasando eso. ¿Por qué a mí? Digamos que ya yo había creado la curva y es este, voy a hacer el florero, le doy apply. ¿Qué está pasando? Que, ok, está al revés, y yo le digo que es reverse, pero no sé si pueden ver que hay una parte que es negra. Ustedes dicen, no entiendo, ¿qué es eso? Esto es un hueco, pero ¿cómo lo arreglo? Esto simplemente es que ustedes se pasaron y entonces él como que se está traspasando ahí de que la mitad está haciendo así. O sea, está entrando, se está metiendo, entonces él está al revés. ¿Cómo arreglan eso? Hay dos maneras. La manera difícil es agarrar, darle clic derecho y buscar los control vertex que se están metiendo. Son seguramente esos, no sé ni siquiera, tratar de meterlos. Esa es la manera difícil. La manera fácil es agarrar la curva. Control Z. Esa ha sido la respuesta más común en este curso. No, esto sí les pasa. Ah, no, control Z. Y yo, claramente. Si lo vieron a tiempo es control Z. No fue que le di control Z, fue que simplemente escondí la superficie para poder agarrar la curva fácilmente. Entonces, está. Ya yo seleccioné el punto y lo voy a sacar. Aquí esto estaba pasando porque yo he exagerado y tiré la línea muy hacia la derecha, entonces está saliendo. Y ahí está la mesa, yo no sé. No, eso está pésimo, no hagan eso. La letra la hace por aparte. Ya yo aquí lo separé. Esto incluso es una manera fácil porque esto no puede quedar así hueco, tampoco puede quedar así. Eso tiene que quedar como que se vea cerrado. Los NURBS, o sea, no se cierran como de que usted llegue y le da aquí un fill hold o algo así. No, usted simplemente aquí se acerca lo más sano posible hasta que ya usted diga aquí ya está cerrado. Y ya se ve que está cerrado. Así es como se cierra un NURB. Si no se caliente en la cabeza. Aquí estaba también pasando que estaba haciendo la geometría. De hecho, vean cómo se hace ahí el nudo. Si ustedes llegan, pueden también, aquí yo lo estoy solucionando con la curva. Ustedes pueden llegar y seleccionar aquí los control vertex. Son estos de aquí, si no me equivoco. Hágalo con el Hulk, ¿no? Con el Hulk. Sí. Es que hasta ahora esto me da como cáncer. Tienen que hacer como que se quite el nudo. Gloria a Dios. Dale más vuelta ahí. Le falta más vuelta, le falta más vuelta. Pero Más como vuelta. gustaba más la otra opción. Exacto. Es que eso, digamos, por ejemplo, si ustedes. Dele más también. Ok, si ustedes, por ejemplo, ya se borraron el historial y después dicen, ups, mira. Entonces, digamos, ya la curva ya no, recuerden que ya no está linkeada, entonces. Si no les queda más que esta opción. Sí, entonces hay que hacerlo con el curva. Entonces, control C. ¿Cuál otro hay que ver? Y hay que ver el extrude. ¿Queda claro con el revolve? Ya los quiero ver ahora haciendo explorar en 5 segundos. Ay, Dios mío. Yo, ay. Ay, Dios mío. Una pregunta. Digamos, uno cuando va a usar esa cosa revolve, uno tiene que centrar el pivote o simplemente como está así como por default que uno lo tocó ya va a funcionar. Ahora vea que yo lo creé como o sea, como estaba default funcionó. Algunas veces no es tan bonito. Digamos, ahí lo que te podría pasar, Gabriel, es que si vos, por ejemplo, Gravy fue que lo construyó, ponerte un toque en la ortogonal.
digamos, como el ven que lo construyó muy cerca del centro, si él posiblemente, los pivotes normalmente de las curvas se crean endenadas en el centro del grid, de la escena. Entonces ustedes crean esta curva mucho más allá del grid, el punto se va a crear igual en el centro de la escena. Entonces tienen que tener cuidado con eso. Ven. Entonces si yo le doy Verify a eso, Ay. ya no funciona como si fuera un mundito, ¿verdad? ¿Un qué? Pokémon es este. Pokémon Dito. Ah. Dito, el Pokémon ese Es va un a colorado. Elisa no jugó Pokémon, entonces no le estoy explicando eso. Mal, hice un Snorlax en el Pixel Art por algo. Si no sabe qué es Dito, para clase. Es que escuché un mundito y yo. ¿Cómo Sí, es? sabes, ya voy a pasar. Qué madre. Que no es esa para eso. Vamos a, ¿qué creo con el corazón ese? Entonces quédate el corazón. En la otra clase hay un robotcito que tiene como un bombillito y el hilo del bombillo es un corazón. Tal vez algunos lo han visto y se van a atravesar por ahí. No se Entonces, burlen de mi corazón. Está feo. Está terciado. Está torcido. Ay, pero la curva. Pero no se puede dar mirror. Aquí yo creo, mujeres más críticas. Eso no funciona. si yo creo aquí Perdón, mirror no. este corazón está como en 2D, yo tengo que hacerle más como en 3D. Entonces lo voy como a sacar. Ahora es un corazón rojo. ¿Qué está pasando? Un corazón. Ah, no, todavía no. Todavía. Aún está en la Cuando fase lo hagan de- y no les salga, ahí se un corazón. Todavía no lo entendí. Ay, ¿qué Y ahí está como un poquito más 3D, es para que la geometría no choque. ¿Sí me entienden a qué me refiero? No. No, Que van a ver. ¿Qué dijo? Bueno, Para definir el volumen. Lo vean. O sea, como para que no pase lo de antes, que chocaban los carros. Uno se va aquí, crear este círculo, north. Seguimos detrás. Para pegarlo justamente en la curva, le voy a dar C, que es el Snap to Curves, antes digamos cuando lo acerco. Y una vez que aquí ya yo le doy C, ven como que él me va a seguir la curva. ¿Lo notan? De hecho uno ahí lo siente, él se pega. Nada más háganlo bien que el círculo esté cerca de la curva, porque a veces dicen como, no, no me hace snap y ya. Lo hacen aquí y es como, hey, es que no me está sirviendo. Sáquense un poquitito. Hay que tener cuidado porque se pasa como de curva a curva. Y le voy a pillar ahí un poco. Ahora voy a seleccionar ambos. Y ok, cuando ustedes, esto lo van a crear con el extrude. Aquí le estoy dando reset porque si ustedes lo hacen con la opción que viene, va a actuar de esta manera. Lo va a hacer como la que yo esperaba. ¿Vieron a qué me refería con el espacio 3D de darle split aquí? Si hubieran estado pegado a la curva, entonces la geometría hubiera pasado aquí y se hubiera hecho un Colapsado. todo feo. Pero es un conflicto. Tengan siempre cuidado con las opciones porque ahora alguien lo estaba haciendo con algo como así y estaba haciéndole esta cosa rara. Lo está haciendo como flat. Siempre fíjense en las opciones. Yo lo estaba haciendo, perdón. Le puso aquí flat. Ah, Entonces cuando lo he creado, ven que hace ahí como feo. Flat. Y aquí y lo hace plano. Actuación. Así de fácil se puede crear el corazón. Lo chido de esto es que las curvas todavía están afectando a ambas curvas. Entonces, digamos, esta que fue la que usé de base, voy a hacerlo ahí con mucho chorizo. Mucho amor o poco amor. Es como para hacer tuitos. Para hacer tuitos. Amor a Es que como se para me- hacer tubitos, para hacer cuerdas, para hacer Cordones. Amor a que se Ah, me tapen las. cordones. Ok, muchas cosas pueden hacer con eso. Alambres. Alambres. pelo. No, pelo. Rastas.
Bueno, no. Sí, Ya saben. ¿Cómo se llama? Dreads. Eso. Como por aquello, todos saben que es un mohawk. Sí, Sí. sí. ¿Todos saben que es un mohawk? Sí. Ay, eso ¿Quién no es- sabe? ¿Quién no sabe? Pero ¿cómo que hace? What the fuck? El pelo escoba. ¡Copete! Sí, sí. Es que yo a alguien ahí nada le puse la tarea mohawk que soy. ¿Qué es un mohawk? Yo tengo control sobre ambos. Mae, que la haga contra mí hoy. Yo no dije nombres. Y usted diciendo que cómo se Pero le ella ocurre no no sabe saber que sola. claramente eran los picos. ¿Qué? Que Bueno, sigan, clase. Eso es paisaje. Perdón, es que me quedé pegada. Yo esto lo creé con un círculo, ¿verdad? También puedo crearlo con cualquier otra curva que yo desee. Y ese círculo no lo puede rotar así como para que lo haga así pegue. Sí, que lo está separado. ¿Qué cosa? Ah, separados. Pues iba a ser mientras lo acerca a la curva. O sea, se puede pegar, pero es un poco complicado pegar ya eso. ¿Y qué pasa si lo dejas así horizontal? Si no le hace como. Ajá. Creo que también a veces funciona. Sí, a mí es que me gusta como guiarlo para que Sí. Maya entienda. Es mejor porque, digamos, ya con ustedes, ustedes no van a trabajar mucho en NERF. Yo, como les digo, tuve pesadillas con NERFs. O sea, hay veces que sí hay que rotarlo y acomodarlo para que el tubo salga como uno quiere. Porque Ay, si Maya, ¿qué hay que no. hacer cuando se pasaba? Ah, madre, si es que no se puede usar y hay que pegarlo todo. Control Z, Entonces control no Z. les voy a dar ese. Control Z, control Z. Ya, solucionado. ¿Has faltado esto? Cada vez que entro en pánico en Maya hago Y eso. vamos a ver. Hay una opción para hacer los ¿Qué controles. hora es? No, en el extrude. No, ya vamos a hacerte un. Mari, no lo salva. ¿Cómo se llama? Un NERF. Ahí. Bueno, puede ser ese mismo, el tubo. Y lo pasamos a polígonos. ¿Se acuerdan? No? Sí, y ellos van a ver eso. Madre, Es que yo Siempre, Eso suena, siempre, eso suena que no deberíamos. siempre, Sí. Por eso me dijo que siempre, mejor no. siempre. ¿Quién dijo que no? Suave, Que suave. no, eso suena como que no deberíamos, como que Karim nos quiere salvar de algo. Si ayuda con favor. Eso es como que ustedes siempre dicen, no, eso no. O sea, después me estaban preguntando, profe, es que eso con NERF, pues necesito texturizarlo, entonces ¿cómo hago polígonos? Y yo, Hemos Es visto como que flashbacks de la guerra o algo así. o sea, no es complicado, nada más hay que tener ciertos cuidados ahí. No digo yo, porque el otro grupo no lo dio. Sí, pero es que el otro grupo hizo como. Somos superiores. No, es el otro grupo. Que no me control. No, es que el otro grupo hizo muchas preguntas. Digamos, como dudas como, ¿y esto? ¿Y hacemos esto? Funciona. ¿Y si hacemos el otro? Funciona. Entonces, y tenía que estar haciendo muchas pruebas y demostrando las pruebas. Entonces, y como ustedes Grupo B. entendieron De todo B. súper bien. Estamos hilando delgado ya. Qué mal estamos. Ahí les podría decir son el best el martes. Bueno, hay dos maneras de hacer esto en polígonos. La manera que digamos, yo lo que hago es justamente digo, lo dejo aquí en North, le doy Path y le doy esto y digo, ok, sí, se está haciendo de la forma que quiero. Me devuelvo y le cambio aquí que sea polígonos, bajo, no necesito que sea triángulos porque si no muy bonito todo, le pongo en watts, le pongo count para saber cuántos faces va a crear y pruebo. Sí. Apply. Y digamos, a veces Oh, veo my como God. el resultado y digo, no me gustó, voy a meterle más. Aquí. Y también, digamos, con esto hay que jugar mucho las opciones que uno le va poniendo. Esto es una manera. Todo depende de cómo resulta. Obviamente aquí se ve cuadrado porque está en 1, le falta smooth, le falta definición. Si pongo en 3, ya no cambia. Ay, ¿qué pasa si uno pone un nerf Y vean en que tres? esto ya es ¿Qué un pasa polígono. si uno pone un nerf en tres? No pasa nada. No pasa nada, los nerfs trabajan como quedan, así, si quedan todos redonditos, así quedaron. Y ya. Esta es una manera de crearlo en polígonos. La otra manera es simplemente crearlo normal. Ahí está mi norm.
Y me voy a... Y no, ahí lo que debería hacer es Esa cerrar es ese opción C. huequillo. Ah, sí. Me voy aquí a Modify, Convert, y aquí está esa opción que dice del NURBS a polígonos. Usualmente también abran el cuadrito para que no haya ahí alguien que haya atravesado. Y es prácticamente lo mismo que venía en la otra opción. Pongo aquí que sea quads. Ustedes usualmente aquí, como que se fijan, yo usualmente lo hago con count o con control points. Control points, lo chido es que usa como los puntos que vienen del NURB como para calcular. A veces funciona, a veces no. Digamos, sí. Vean que están las dos geometrías. Aquí está el NURB y aquí está el polígono. Ok. Oh. Ay, uno es feo y el otro es bueno. Es como cuando hay un hermano feo y uno es lindo. No, tal vez y si la estética era así de pico, no tiene nada de favorito. Corazón todo sharp ahí, todo filoso. El hermano feo dice. Yo no digo experiencia, mi hermano también es bonito. No, María, puedo llegar a casa, yo soy la bonita. Y si son tres, no es Todos son feos, seguro. Y aquí está el otro. Es parecido al que yo había creado anteriormente. Y ya depende de la definición que usted le vaya a meter, ¿verdad? No lo va a dejar así. Entonces a un NURB no se le puede poner textura. Ahora que dijo Los eso. NURBs se le puede agregar como una imagen. Entonces la imagen se adhiere a la forma que tiene el NURB. Pero si uno quería hacer cosas como muy específicas, digamos, como meter un logo en una parte en específico, cuesta mucho calcularlo para ponerlo específicamente. En cambio, los polígonos, que ya la siguiente semana van a entrar a ese mismo de texturas, uno en el polígono le hace un proceso para saber hacer un mapa como es la superficie y decir, ok, en este punto quiero que haya un logo, entonces en ese punto aparece el logo donde yo lo puse y listo. O sea, muy específico. Ángel. Eso no son lo que llamaban algo así como UVs o algo así. Es hacer UV mapping y después texturizar. ¿Qué? Ok. No, cuando usted por error pone como otra opción en el... Digamos que les digo nada más, Los cafés. les digo nada más que el lunes vengan como con la cabeza descansada y todo. Mientras El martes, perdón. Control Z. El lunes, bueno, el lunes descansen bastante y todo, porque el martes el UV mapping, o sea, le digo por experiencia, pero yo como también lo vi la primera vez, le quiera un poco a uno la jupa lo que está viendo. O sea, porque es como ¿qué? Entonces, vean más tranquilos porque si es un poco, al inicio es un poco drástico el cambio en la cabeza de uno para imaginarse las cosas. Entonces, por aquello. Venimos de examen. Sí, venimos de examen. Entonces van a venir súper atentos. Y nosotros desde las 9. Ok, y por último, Graves, vamos. Pásennos. Vamos a esto, entonces vean, ya vieron esto. ¿Qué van a hacer ya? Van a agarrar una compu cada uno, ¿verdad? Sinceramente. Y van a hacer un florero y van a hacer una lata de techo. ¿Saben cuál es una lata de techo? Sí, güey. El zinc. El zinc. Ah, ¿Todos saben qué es una lata zinc? Pues no me alguien me dijo como ni tengo la memoria.